San Nicolás Debate, en esta nueva temporada y en los 25 años, como les prometí, tiene personalidades, tiene protagonistas y en un año electoral está con nosotros en San Nicolás para comenzar una entrevista el gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lifschit. Así que le agradecemos mucho la presencia, bienvenido a San Nicolás, ingeniero Miguel Lifschit, y bueno, bienvenido a San Nicolás Debate. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. San Nicolás es una ciudad que siempre la sentimos muy cercana a la provincia de Santa Fe y especialmente a la ciudad de Rosario. Y para mí es un gusto estar aquí en la ciudad y poder, a través de ustedes, ponerme en contacto también con toda la audiencia de la ciudad y la gente que nos está mirando. Bien, como decíamos, es un año electoral, usted es un hombre político y bueno, la entrevista va en ese sentido porque bueno, la provincia de Santa Fe cerró el 2018 con números muy favorables, con un superávit fiscal. Le queremos preguntar un poco cuáles han sido las claves de este ejercicio económico superavitario y cuánto ha contribuido la mayor coparticipación federal que dice el gobierno nacional ha transferido a las provincias. Bueno, es cierto que tenemos una proporción mayor de coparticipación, pero esto ha tenido que ver fundamentalmente con la pelea que dio Santa Fe, que dio Córdoba, que dio San Luis durante el gobierno anterior, durante varios años, para lograr un fallo favorable de la Corte que permitió la recuperación del 15% que hasta ese momento nos venían sacando de manera irregular a todas las provincias. Así que tanto Santa Fe, Córdoba como San Luis de inmediato recuperamos ese 15% y el resto de las provincias a continuación también lo fueron recuperando. La provincia de Buenos Aires además tuvo adicionalmente una compensación por el Fondo de Conurbano también muy importante, de más de 60.000 millones de pesos al año. Así que en ese punto, no sé si por voluntad del gobierno o por obligación de los fallos de la Corte, pero la realidad es que ha mejorado el nivel de coparticipación de todas las provincias y nosotros en particular además tenemos una provincia con un desarrollo productivo muy importante, con un sector agropecuario, un sector industrial y de servicios muy activo, muy dinámico, que eso también le da, digamos, un sustento económico al gobierno provincial también importante, ¿no? Así que quizás estas dos cosas, una buena administración, por supuesto, donde tratamos de mantener en caja el gasto público, de buscar equilibrio en las cuentas, de no generar déficit, ha permitido cerrar por tercer año consecutivo sin déficit, es decir, con pequeño superávit, y también proyectar el presupuesto 2019 de la misma manera. ¿Qué tal, gobernador? Bueno, por supuesto felicitarlo por el tema del superávit, que siempre son buenas noticias, pero inevitablemente preguntarle por el tema del narcotráfico. Un poco lo que nos preguntamos es, siendo tan grande la Argentina, un país tan grande, ¿por qué se instaló tan localmente en Rosario? Es un foco, muy importante del tema del narcotráfico. Si han fallado las cuestiones, las políticas aplicadas, fue una pelea de fuerzas entre el poder narco y el poder del Estado a través de la policía. No, nosotros no creemos ni hay ningún dato objetivo que indique que haya más o menos narcotráfico en Rosario que en Buenos Aires, Gran Buenos Aires u otros lugares del país, lugares fronterizos, por ejemplo. Evidentemente el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno que está instalado en toda la Argentina, que tiene distintas matices. Lógicamente en las ciudades más grandes, donde hay más consumo, más capacidad de consumo, también hay más presencia. Quizás lo que ha caracterizado la ciudad de Rosario en los últimos años ha sido fundamentalmente el nivel de violencia de algunos grupos que hoy están desarticulados, pero aún estando desarticulados y sus integrantes presos o condenados, aún siguen teniendo algún tipo de capacidad de generar hechos de violencia, que son muy marginales, pero que siempre tienen repercusión. De todas formas, estamos en un proceso de ir reduciendo paulatinamente esa situación. Hoy los índices en general de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe están por debajo de la media nacional, salvo el tema de la violencia interpersonal, pero creemos que también vamos a ir controlando y acotando esa situación, ¿no? Bueno, ojalá que así sea. Y más allá, retomando un poco lo que le decía Baltasar del tema del federalismo, más allá de la distribución de los ingresos,
¿En algún momento le parece que vamos a sentir un federalismo desde lo social? Porque por ahí siempre nos da, los que vivimos en el interior, la sensación de Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y que lamentablemente en muchos casos es real. Para los que no estamos en Capital Federal, que paradójicamente se llama Capital Federal, ¿le parece que en algún momento vamos a realmente sentir un federalismo más allá de que uno siente una identidad por los lugares en los que vive? La verdad que es una muy buena pregunta, porque creo que el futuro de la Argentina depende de eso. Si no pensamos la Argentina desde el interior hacia Buenos Aires, desde las provincias, desde las economías regionales, es difícil poder desarrollar una estrategia que contenga a todas las provincias y a todos los territorios. Más aún en una provincia tan grande como es Buenos Aires, con distintas realidades, es como varias provincias en una, y creo que el futuro tiene que pasar por el federalismo, no solamente en la distribución de los recursos, que es importante, sino también en sentar a la mesa a los gobernadores para planificar las políticas del país, las políticas económicas, la política industrial, la política agropecuaria, necesariamente las políticas energéticas, necesariamente deben ser discutidas con las provincias y deben tener en cuenta las realidades especiales de cada territorio provincial, para lo bueno y para lo malo, para poder atender los problemas particulares que cada región del país tiene, pero también para aprovechar las potencialidades que cada sector de la Argentina tiene. Nosotros como provincia de Santa Fe somos una provincia productivamente muy importante, es la segunda provincia en Producto Bruto y en exportaciones después de Buenos Aires, pero creemos que podemos aportar muchísimo más a la Argentina, muchísimo más a la economía del país, en el sector agropecuario y en el sector industrial. Lógicamente, para que eso ocurra necesitamos algunas políticas específicas de promoción, de apoyo de algunas actividades, facilitar algún tipo de situaciones, y eso requiere una mirada, como usted decía, ¿no?, federal. Necesita que los ministros del Gobierno Nacional estén mirando lo que pasa en cada provincia, en cada región y buscando soluciones apropiadas. Gobernador, este debate que pretende abrirse detrás de lo que tiene que ver con el tema que usted plantea de la reforma de la Constitución provincial, que fue, la última modificación fue en los años 60. Digo, ¿es sano esta cuestión, para la alternancia de las diferentes fuerzas políticas, plantear este tipo de debates? Bueno, nosotros estamos planteando la necesidad de reforma de la Constitución, no por un problema de alternancia, sino fundamentalmente para modernizar la Constitución, para incorporar nuevos derechos, nuevas instituciones que ya incluso la Constitución Nacional del 94 incorpora, Consejo de la Magistratura, el sistema acusatorio en el proceso penal, incorporar el derecho de los niños, el derecho de las personas mayores, el derecho de las mujeres, garantizar los presupuestos de la educación y de la salud pública, garantizar la presencia en manos del Estado de los servicios básicos como la energía y la energía eléctrica y el agua potable y el saneamiento para que no vuelvan a ser privatizadas en algún momento. Bueno, estas son las cosas que queremos incorporar dentro de la Constitución provincial. También, por ejemplo, ponerle límite a todos los mandatos selectivos, tanto de los intendentes como de los legisladores provinciales y concejales, para que luego de 2 periodos tengan que renovar justamente, cosa que hoy no existe y por lo tanto tienen posibilidad de reelecciones indefinidas. Así que esa es la idea. Nosotros hemos propuesto, en consonancia con la elección provincial que se va a realizar el 16 de junio, una consulta popular, una consulta ciudadana, que no es obligatoria, que no es vinculante, pero que sí nos permite medir la opinión de los santafesinos alrededor de la conveniencia o no de reformar la Constitución en el próximo periodo. ¿Cree que van a estar de acuerdo? Yo creo que sí, creo que hay una voluntad mayoritaria, creo que las constituciones en la Argentina se han ido modernizando todas, incluso la nacional en el 94. Las únicas que permanecen con la impronta de los años 60 son la de Santa Fe y la de Mendoza. Claro, eso iba a decir. Igualmente una del 94 también podría reformarse, porque... También eventualmente, pero bueno, ese ya es un ámbito nacional, pero creemos que la sociedad ha cambiado mucho en estos años. Hay muchas cosas que se han ido garantizando de hecho,
pero que nada indica que eso sea permanente, ¿no? Porque mañana viene otro gobierno que piensa de otra manera y las cosas vuelven para atrás. Y nosotros pensamos que hay cosas que no debieran volver para atrás, garantizar que la salud pública llegue a todos los sectores de la población, debiera ser un derecho garantizado por el Estado, cualquiera sea el gobierno. Bien, gobernador, entendemos que falta mucho para octubre, pero hoy como está planteado el escenario, esta polarización Macri-Cristina, pareciera que domina el centro de la escena política. Digo, ¿hay espacio para una tercera fuerza y qué rol ocuparía el socialismo ante esa posibilidad? Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que hay espacio para una tercera fuerza, lógicamente, para que haya alternativas. Creo que sería bueno para el país, que sería bueno para la Argentina, que contribuiría a enriquecer el debate político, porque si no estamos repitiendo siempre la misma discusión que ya se dio en el 2015, en la elección anterior, entre el proyecto oficial, el proyecto de Cambiemos y el kirchnerismo. Pero la verdad es que yo no creo que haya futuro para la Argentina con ninguno de los dos proyectos. Creo que hace falta renovar la política, pensar en un plan de desarrollo integral, de crecimiento, de progreso para el país. Como decíamos recién, tiene que ser muy federal, tiene que tener una mirada muy de abajo hacia arriba, desde el interior. Tiene que promover la inclusión social, porque si queremos de verdad resolver el problema de la pobreza, bueno, hay que tener políticas activas para que podamos ir bajando los niveles de pobreza y no subiendo como ha ocurrido en estos últimos años. Así que estoy convencido de que hace falta una propuesta alternativa. Gobernador, a mitad del mandato, más o menos en 2016, el Gobierno Nacional intentó una reforma del sistema electoral que, recordemos, fue votado en 1912 y que claramente ya no responde a las cuestiones, a los conflictos políticos electorales que tenemos hoy. ¿En qué coincide con ese proyecto, en esa reforma, y qué cree que le faltó para ser aprobado en el Senado? Bueno, el gobierno proponía el sistema de voto electrónico, que tiene muchas objeciones, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional. Incluso hay países europeos que lo habían adoptado y volvieron atrás, porque es un sistema de voto electrónico que admite la posibilidad de que pueda ser interferido tecnológicamente, no ofrece todas las certezas y las seguridades técnicas que se requieren para garantizar la transparencia de los procesos electorales. Por eso, en general, los especialistas recomiendan el sistema que tenemos vigente en la provincia de Santa Fe, que es el sistema de boleta única, pero papel, que es un sistema sencillo, que independiza al votante de la papeleta, porque la papeleta o la boleta se la ofrece el Estado directamente, no es que la tenga que llevar o que se la puedan robar, nada. Es digamos, una boleta única donde están todas las candidaturas y donde con una cruz tiene que indicar su voto. Es un sistema sencillo que ya se viene aplicando hace varios años en la provincia y nosotros creemos que ese es el método más eficaz, más sencillo, más rápido de implementar y más transparente para modificar el proceso electoral en la Argentina. Gobernador, ¿le parece que en la sociedad argentina le falta madurez para aceptar el tema de coaliciones de gobierno exitosas? Digo, la memoria reciente hace que no hemos tenido muchas de ellas. Digo, ¿esto a qué obedece según su mirada? ¿Tiene que ver con la debilidad de nuestro sistema institucional o la falta de acuerdos programáticos en los socios de esas coaliciones? Bueno, quizás haya varias razones, ¿no? Nosotros tenemos sistemas presidencialistas muy fuertes en la Argentina, donde la figura del presidente es como que resume prácticamente todas las facultades del Poder Ejecutivo, pero creo que aún en esas condiciones, en ese marco, es factible pensar en gobiernos de coalición. Nuestra propia experiencia en la provincia de Santa Fe lo muestra. Nosotros formamos una coalición política que es el Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe, que integran 8 partidos, el socialismo y el radicalismo como partidos mayoritarios, pero también el Partido Demócrata Progresista y otros
partidos más pequeños, lo que era la coalición cívica, y conformamos un gobierno de coalición, donde yo tengo en mi gabinete 6 ministros que son del radicalismo. Y eso nos ha enriquecido como gestión y nos ha permitido, bueno, hacer una gestión realmente compartida. Claro que no hay demasiada experiencia a nivel nacional, la experiencia de la Alianza no fue buena, la experiencia que está haciendo Cambiemos, que también es una coalición, pero donde el PRO de alguna manera monopoliza el gobierno, ¿no? y los socios tienen poca participación. Pero creo que es el gran desafío para el futuro, ¿eh? No me imagino a partir del 2019 un gobierno que no sea un gobierno de coalición, porque va a ser muy difícil el país que se va a recibir en el 2019, muy complejo en lo económico, en lo social, en lo institucional, y creo que se va a necesitar no solamente de un presidente con mucha habilidad política, sino también de un equipo de gobierno, bueno, muy plural y con mucha sustentabilidad en el entramado político de la Argentina, ¿no? Finalmente, gobernador, para ir cerrando. Lamentablemente la Argentina se caracteriza por su volatilidad económica. ¿Por qué le parece que nunca se logró lanzar una agenda de desarrollo económico completa a largo plazo? ¿Y sobre qué ejes o políticas debería plasmarse esa asignatura pendiente? Bueno, en primer lugar, creo que los últimos gobiernos ninguno se propuso un plan de esas características. Todos han actuado sobre la coyuntura, a veces aprovechando circunstancias que favorecían el crecimiento de la actividad económica, como ocurrió durante la época de Néstor Kirchner, por ejemplo, condiciones favorables del contexto internacional, altos precios de los cereales, particularmente de la soja, por lo tanto excedentes de la economía que permitían generar políticas sociales y generar algunas políticas de obra pública sin necesidad de resolver los problemas estructurales de la Argentina. Pero claro, esos proyectos tienen corta vida, porque cuando desaparecen esas condiciones favorables del contexto, inmediatamente vuelven los problemas estructurales. Creo que Cambiemos o el presidente Macri tampoco hizo un buen diagnóstico de la realidad económica, pensó que las cosas se podían resolver de manera muy sencilla, es más, es lo que había dicho, que la inflación se resolvía rápidamente, que las inversiones llegaban de inmediato y iban a reactivar la economía, que íbamos a reducir la pobreza, y la realidad del país demostró que eso es mucho más difícil de concretar. Yo creo que el primer punto es tener un proyecto de largo plazo. El segundo punto es generar consensos políticos amplios sobre ese proyecto, generar confianza en los argentinos, en los empresarios, en los inversores y en los propios trabajadores argentinos, porque difícilmente van a venir inversiones extranjeras si no hay confianza en los propios empresarios y en el sector privado del país. Si los propios argentinos no confiamos en el país, difícilmente van a confiar los extranjeros. Y creo que tenemos que generar acuerdos para reducir drásticamente los procesos inflacionarios y estabilizar la economía. Y esto necesita, desde mi punto de vista, un acuerdo de la industria, de los sectores productivos, de los trabajadores, del Estado, para asumir un compromiso de un programa gradual de descenso de la inflación. Creo que esa es la base de cualquier política económica, la estabilidad, para a partir de allí poder pensar el crecimiento y el progreso. Bueno, gobernador, le queremos agradecer muchísimo esta visita, esta entrevista para San Nicolás Debate y bueno, lo mejor para este año electoral y sobre todo para los santafesinos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande a todos los amigos y amigas de San Nicolás.